Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas? Bienvenidas a Mi Tiempo con Dios. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Frida Gutiérrez y estamos juntas leyendo el primer libro de Samuel que viene en el Antiguo Testamento. Bueno, el día de hoy vamos a leer el capítulo 5. Los últimos 4 capítulos ya los hemos pasado y si es la primera vez que tú te conectas, yo te invito a que veas mis programas, Mi Tiempo con Dios, que se encuentran en el canal Vida Verdadera, para que puedas entender, pues bueno, de qué se trata. Y bueno, te voy a platicar lo que hemos aprendido, también para que si tú ya me vas siguiendo, recuerdes pues todo el contexto de la trama. Hemos visto un poco del carácter de Dios, como te decía. Hemos aprendido cómo es que Dios escucha nuestras oraciones, pero no nada más se queda ahí, sino que las contesta. Él responde a nuestras oraciones. También hemos visto cómo Él se preocupa por nosotros y le interesa apoyarnos y seguirnos, y Él ve todo lo que hacemos. Y por último, hemos aprendido que para Dios el pecado es muy importante. Él se toma muy en serio el pecado. No hay pecado grande o pecado pequeño. Así es de que, bueno, esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y si tú te acordarás, en el capítulo 4 vimos cómo los filisteos roban el arca de Dios. ¿Todo por qué? Porque los israelitas lo tomaron como un amuleto de la buena suerte. Entonces el arca de Dios, el arca del pacto, es robada por los filisteos porque ellos creían que teniendo el arca en sus manos, ellos iban a tener poder. Ellos iban a ser más fuertes y más poderosos que el resto de las personas. Y bueno, pues ahorita en el capítulo 5 vamos a ver qué es lo que sucede con esa arca y qué pasa con Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante los filisteos, ante esta arrogancia de los filisteos? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a leer, ya sabes, de forma salteada por cuestión de tiempo. Dice así: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Asdod. La colocaron en el templo de Dagón, colocándola junto al ídolo Dagón. Muy bien, ese ídolo era un dios pagano, hecho de manos de hombres. Entonces, este Dagón era un dios con D minúscula, un dios pagano, un dios falso, que a quienes los filisteos adoraban y a quienes seguían, ¿ok? Bueno, entonces dice así: la colocaron junto a el arca al ídolo Dagón. Al otro día, cuando se levantaron los asdodeos, vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo delante del arca de Dios. Ellos lo que hicieron fue levantar al ídolo y pues bueno, ya se quedaron tranquilos, pero al día siguiente fíjense lo que pasó. Dice así: a la mañana siguiente encontraron otra vez a Dagón en el suelo delante del arca de Dios. Su cabeza y sus manos estaban rotas en el umbral de la puerta. Solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Después de esto, la mano de Dios cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores. Al ver lo que pasaba, los asdodeos dijeron: que no quede entre nosotros el arca de Dios del Dios de Israel. Entonces hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos decidieron trasladar el arca a Gat, otra ciudad de Filistea. Pero apenas entró en Gat, la mano de Dios se dejó sentir sobre la ciudad, provocando gran terror a toda la gente del pueblo. Desde el más pequeño hasta el mayor fueron castigados, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Acarón. Los acaronitas exclamaron: nos han traído el arca de Dios, del Dios de Israel, para que también nos mate a todos nosotros. Devuelvan el arca del Dios de Israel, que vuelva a su lugar y no nos haga morir a todos. Los que no murieron fueron atacados de tumores, y los gritos de angustia de cada ciudad llegaban hasta el cielo. Bueno, pues este es el capítulo número 5.
Y a pesar de que parezca lo contrario, este es un capítulo de esperanza y de amor de Dios para con nosotros. Y ahora te explico por qué. Habíamos dicho que los filisteos se habían robado el arca de Dios porque creían que teniéndola con ellos iban a tener poder, iban a ser poderosos e iban a vencer todas las batallas a las cuales se enfrentaran, ¿no? Pero aquí Dios responde. Fíjate bien, ¿te acuerdas que leímos que el ídolo amaneció al día siguiente en el suelo, frente al arca, pero boca abajo? ¿Por qué Dios es tan específico y menciona que estaba boca abajo? Te voy a decir por qué. Es como si estuviera postrado ante el arca de Dios. Ahora, aguas, porque Dios no quiere que se venere a un objeto. Dios es enemigo de postrarse ante un objeto, sea el objeto que sea. Acuérdate que Dios pidió que esa arca, el arca de Dios o el arca del pacto, fuera construida para que Dios pudiera venir aquí a la tierra y hablarle a su pueblo por esa arca. Ajá. Él bajaba y ahí se manifestaba ante ellos. No es que el arca habría que rendirle culto, ni mucho menos, para nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios, al momento de poner al ídolo de los filisteos boca abajo frente al arca, les quería demostrar que el único Dios verdadero era Él. El único a quien habría que rendirle culto o pleitesía era a Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, al creador de todo lo que existe, de la tierra, del cielo y de todos nosotros. Entonces, Él lo que quiso hacer al ponerlo frente al arca y boca abajo era demostrarle que no hay Dios superior al Dios verdadero. Es más, que ese Dios era un Dios falso, porque pues Él no pudo defenderse, Él simplemente, pues Dios lo puso ahí y Él se quedó ahí. No era un Dios verdadero, me explico, era un Dios con D minúscula. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Muchas veces Dios habla, pero nosotros no entendemos lo que Él dice. Fíjate que Dios quiere que nosotras le rindamos culto y alabanza solamente a Él, al único Dios verdadero, al Dios, te digo, creador del cielo y de la tierra, y que tengamos una relación directa con Él, que le hablemos, que lo busquemos, que le platiquemos de nuestras alegrías, de nuestras angustias, que le pidamos a Él. Fíjate que Dios se manifiesta ya no igual que en el Antiguo Testamento. Acuérdate que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba por medio de sueños o visiones o con algún evento, ¿no? Como la zarza ardiente, etc. Hoy Dios ya no se manifiesta de esa forma. Por eso es que dejó su Biblia, por eso dejó su palabra, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere a través de su palabra. Mira, te voy a leer el Salmo 115. Te voy a leer, me encantaría que tú lo pudieras leer en casa, porque yo únicamente te voy a leer algunos versículos. Te voy a leer a partir del versículo 4 y dice: sus ídolos no son más que oro y plata, obra de manos de hombres. ¿Te fijas? El 5 dice: tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, nariz y no huelen. El versículo 9 dice: Israel, ten confianza en el Señor, en Él, que te socorre y te defiende. Y el 11 dice: tengan fe en el Señor, los que le temen. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Los que le temen, dice, en Él, que los socorre y los defiende. El Señor no se olvida de nosotros y nos bendecirá. Fíjate cómo dice, en Él, no en alguna otra persona, no en ídolos hechos con manos de hombre. A Dios no le gusta que nos postremos ante esos ídolos. No le gusta que vayamos y busquemos a alguien más. Mira, Dios es muy claro en su palabra, y como te digo, Él habla por medio de su palabra. Te voy a leer 1 de Timoteo,
capítulo 2, versículo 5. Y dice así: único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Fíjate muy bien lo que dice, único. No dice es uno de dos, o único, o uno de cinco, o el primero de más. No, dice único. Cuando dices único, cuando dices hijo único, quiere decir que no hay más hijos, ¿sí? Entonces, aquí Dios es muy claro en su palabra, pero muchas veces nosotras no la entendemos. Primero porque pues no nos acercamos a ella, ¿no? No nos acercamos a leer la Biblia. Ahí es donde Dios dejó sus deseos, lo que Él quiere que nosotras hagamos. Y bueno, y otras veces nosotras estamos tan acostumbradas a hacer lo que estamos acostumbradas a hacer o lo que nos han enseñado, que leemos lo que dice Dios en su palabra, pero seguimos haciendo lo que veníamos haciendo durante toda nuestra vida. Fíjate que al principio yo tenía como una venda en los ojos que no me permitían ver, y yo hacía eso que te comento. Yo seguía haciendo lo mismo que estaba acostumbrada a hacer, aunque yo leía en la palabra cosas diferentes, cosas que Dios me hablaba directamente, ¿ok? Bueno, entonces yo te voy a poner un ejemplo que espero que con él te quede más claro lo que te estoy explicando. Imagínate que tú eres una nenita de 5 años, ¿sí? Vas al kinder y te piden en la escuela cierto material porque vas a hacer una manualidad. Viene el Día del Padre ya, en el próximo mes. Entonces te piden material para poder hacer algo que tú le vas a regalar a tu papá. Entonces, ¿qué pasa? Papá es el que te compra el material, pues tú eres una nena de 5 años. Estás pasando mucho tiempo, bueno, ya van semanas en donde estás trabajando arduamente para construir aquello que le vas a regalar el Día del Padre a tu papá. Y llega por fin ese día. Llegas de la escuela muy contenta, comes rápido, te vas corriendo a tu mochila, sacas aquello que tú hiciste con tus manos, con tu esfuerzo, con tu dedicación, y sales y se lo llevas al papá de tu vecina, de tu amiguita, de tu mejor amiga que es tu vecina, y se lo regalas a él. ¿Cómo crees que se va a sentir tu papá? Primero no lo va a entender, va a decir, bueno, ¿y por qué se lo regaló a él y no a mí? Que yo soy su padre, ¿no? Y si vemos un poquito más adelante, imaginémonos que vas a cumplir 15 años. Y cuando estás escogiendo tu vestido, no te acercas con tu padre, sino que vas con el papá de la vecina y le preguntas cuál es el que más bonito se te va a ver. Cuando te gusta un niño, a quien le preguntas si está de acuerdo con esa relación, es al papá de tu vecina, de tu amiga. Y así sucesivamente, el día de tu boda, a quien le preguntas, bueno, un poquito antes de tu boda, le preguntas si está de acuerdo con ese chico. Y si le gusta el vestido que elegiste. Y le cuentas todo lo que sucede en tu vida al papá de tu amiga. ¿Cómo crees que se va a sentir tu papá? Dice la palabra de Dios, lo vimos la semana pasada, en Éxodo 20, que Dios es un Dios celoso. Pero, ¿sabes? Dios no es un Dios, o sea, no son celos como los que tú y yo hemos experimentado. Son celos como de protección, te explico. Imagínate que ahora al revés, que tú tienes un hijito, ¿no? Y este hijito se va todo el tiempo con el papá de la vecina, con tus vecinos de al lado. Y de repente llega tu vecino y te dice, oye, ¿qué crees? Me lo voy a llevar 15 días a Disneylandia. ¿Tú se lo soltarías a tu pequeñito de 5 años? Bueno, vamos a pensar que tú eres soltera y no tienes hijos. Tú piensa en aquella persona que más amas. ¿Tú dejarías que se fuera con otra persona o preferirías que estuviera contigo? Dios quiere que tú estés con Él. Dios quiere, para protegerte, que tú estés con Él. Si tú vas a cruzar por una calle, ¿qué haces con tu hijo de 5 años? Le tomas la mano y no lo dejas que camine solo en medio de aquella avenida, ¿no? Si va caminando en una calle muy llena de gente, pues a lo mejor hasta lo cargas. Dios quiere que tú estés con Él. Y eso es lo que te pide,
que tú tengas una relación directa con Él. Que si quieres comentar algo, una alegría, una tristeza, tus miedos, tus angustias, tus temores, tus sueños, tus proyectos, que se los cuentes a Él. Y no que voltees a otro lado y te vayas con otra persona a contarle todo esto. Ah, claro, pero es que yo llego a la casa y le doy el besito de las buenas noches a mi papá y le digo que lo quiero. Pues sí, pero todo lo demás lo estás haciendo con alguien más, alguien que no es tu padre. Mira, te voy a leer nuevamente 1 de Timoteo 2:5. Dice, único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que hay un único mediador entre Dios y tú, que es Cristo Jesús. Cristo fue aquel que bajó a la tierra, que sufrió todos esos latigazos, a quien le escupieron en la cara y quien fue crucificado en esa cruz. Cristo fue quien cargó sobre sí los pecados, tus pecados y mis pecados, para que nosotros tuviéramos la salvación. Entonces, lo menos que podemos hacer es ir y tener una relación con Él, platicarle a Él todos nuestros sueños y todas nuestras alegrías, todos nuestros temores y todas nuestras dudas. Si queremos algo, pedírselo directamente a Él. Dice la palabra de Dios que Él es el único mediador, Jesucristo, entre tú y Dios. Entonces, bueno, para que Dios pueda, Él quiere darte todo lo mejor. Para que Dios pueda darte todo eso, Él lo único que te pide es que estés al 100% con Él. Que no desvíes tu mirada y tu atención hacia otro lado. Que te dediques que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Y que sea el único y suficiente Salvador para ti y para tu vida, ¿sí? Bueno, este ha sido mi reflexión del capítulo 5 de Primera de Samuel. Espero que haya sido de bendición para ti, tanto como lo fue para mí, y que reflexiones acerca de lo que hemos hablado, ¿ok? Y dice las Escrituras en Mateo 13:43, dice, quien tenga oídos para oír, que entienda. Esto se refiere a que Dios habla por medio de su palabra y te pide que escuches, que no nada más oigas, sino que verdaderamente escuches lo que dice Dios en su palabra y que lo lleves a cabo. ¿Ok? Bueno, amigas, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero encontrarles la próxima semana aquí en Mi Tiempo con Dios, en Vida Verdadera. Y recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.